palabra de vida, palabra de paz, palabra de gozo. Y le hemos dado por título a la prédica de hoy, amar a Dios, una entrega total. Amar a Dios, una entrega total. Y permítame en esta mañana presentarles un personaje bien especial. Un personaje que tal vez se parece mucho a usted y se parece mucho a mí. De seguro que el personaje de esta historia buscaba entender cómo amar a Dios. Buscaba entender cómo acercarse a Dios de la manera correcta. Y para poder describir claramente este personaje, es de vital importancia entrar a la palabra de Dios. Acompáñeme al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y permita que Dios en esta mañana le pueda mostrar lo raro también de este personaje. Alguien que sin querer queriendo estaba en una posición de preguntar porque quería amar, pero al mismo tiempo estaba en una posición tan indiferente del Señor. Acompáñame a leerlo y hagámoslo fuertemente a la voz de tres. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido ¿cómo? Dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos del reino de Dios. El Señor le dio los 10 mandamientos al pueblo israelita en el Sinaí, conocidos como las tablas de la ley o las 10 palabras del Señor. Cuando Dios se las dio, Dios estaba convencido que los israelitas estaban recibiendo una nueva legislación. Claro, ellos venían de ser esclavos de Egipto y necesitaban mandamientos grabados en sus corazones para que estos israelitas pudieran entender qué era vivir con libertad. Y es que una persona, cuando ha estado muchos años como un hombre preso por el pecado, porque eso significa estar en Egipto, esa persona olvida qué es la libertad. Y si no se le enseña después de muchos años de ser esclavo a ser un hombre libre, esa persona tiene la posibilidad de volver a ser un esclavo. Cuando alguien no entiende qué es la ley, fácilmente la viola. Y la ley es como un semáforo que está en rojo. Cuando ese semáforo está en rojo, te indica que tú debes de parar, pero también te indica que debes de esperar hasta que cambie a verde para que puedas continuar. Si violas esa ley y te cruzas el semáforo en rojo, te quitan la licencia, matas a una persona, te puedes matar a ti mismo y lo que produces es un caos.
Pero cuando tú respetas la ley, ese semáforo en verde te da la libertad de poder vivir libremente sin hacerte daño y sin hacerle daño a los demás. Santiago le llama a esto la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad tiene el poder de guardar nuestra vida, porque somos conducidos por el Espíritu de Dios en medio de un mundo caótico donde nosotros pudiéramos fracasar al no obedecer los mandamientos del Señor. Cuando tú te detienes en el Salmo 112, dice de una forma muy especial: bienaventurado el varón, escúchalo, doblemente feliz el varón que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. Permítame dividir ese versículo en dos. Bienaventurado el varón que teme al Señor. Hace 15 días atrás les estuve enseñando qué es temer al Señor. Temer al Señor es el temor reverente o la actitud reverente que debemos de darle al Señor. Escúchelo bien, reconociendo en esa actitud quién es Dios en el mundo y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros tememos al Señor, reconocemos que es Dios quien nos hizo y no nosotros mismos. Y cuando nosotros reconocemos que fue Dios el que nos hizo, entonces nos alineamos en una relación correcta con el Señor. Pero también el versículo dice: bienaventurado el hombre que no solo teme al Señor, sino que se deleita en sus mandamientos. ¿Cómo quieres deleitarte en los mandamientos del Señor? ¿Te cuesta obedecer? ¿Te cuesta practicarlos? ¿Te cuesta colocar tu corazón en obediencia? La Biblia dice: bienaventurado el que se deleita en él. Y yo encuentro que todos aquellos que se deleitan en los mandamientos del Señor son aquellos que se han arrepentido de corazón. Claro, los mandamientos se han convertido en luz, se han convertido en una guía para el corazón de esa persona. Pero si la persona no se arrepiente, ella pasará el resto de su vida violando los mandamientos del Señor. Y quien viola sus mandamientos siempre tendrá consecuencias. Bienaventurado el que se deleita en los mandamientos del Señor. ¿Cómo quieres seguir a Dios? ¿A latigazos? ¿O quieres seguirlo a manera de deleitarse en Él? Porque la vida te brinda la oportunidad a latigazos. Pero Dios te dice a ti: si te arrepientes, si cambias de rumbo, si cambias de dirección, si tus caminos quieren agradarme a mí, entonces va a haber arrepentimiento, y la base de ese arrepentimiento terminará en que tú te deleites. Dios le dio las tablas de piedra a Moisés, escritas por su propio dedo. La primera tabla contenía 4 mandamientos. Esos 4 mandamientos Dios quería mostrarle al mundo cómo amarlo, cómo respetarlo, cómo venerarlo, cómo pudiéramos amarlo a Él. Pero la Biblia nos dice que había una segunda tabla. Esa segunda tabla tenía 6 mandamientos. 6 mandamientos porque el hombre fue creado en el día sexto. Y esos 6 mandamientos le estaban enseñando al hombre cómo amar a los demás como Dios estaba mandando. La segunda tabla nos habla entonces de amar a los demás. Y todo esto se resume cuando lo leímos en Marcos capítulo 12 en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor por encima de todas las cosas, de una manera íntegra, pero también amarás a los demás como a sí mismo. Cuando usted mira las 2 tablas y mira que una habla de Dios y la otra habla de los hombres, nos está señalando la cruz.
Esa cruz nos habla del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a los demás como Él nos ha amado. Cuando usted mira esa cruz, va a encontrar 4 clavos. El clavo superior, donde estaba el letrero que dice INRI, el rey de los judíos, nos señala que Dios está por encima de todas las cosas. Pero también va a encontrar un segundo clavo, el que le pusieron a Cristo en los pies, que nos enseña dónde está parado el hombre con relación a Dios. Pero también nos enseña el clavo de la derecha, esos hermanos que representan a ese ladrón que un día se arrepintió y que al arrepentirse formó parte del cuerpo de Cristo. A esos hermanos que son fáciles de amar, a esos hermanos que son fáciles de querer, que tienen nobleza en el corazón. Pero queda un clavo también, y es el clavo de la izquierda, que representa a ese ladrón que nunca se arrepintió, que nunca le entregó su corazón a Dios. Esas personas difíciles, odiosas, esas personas que no soportamos. Pero toda la cruz me dice a mí que a esos de la izquierda también tengo que amarlos como Dios nos ha amado. ¿Usted está aquí? Mis hermanos, cuando leemos los 10 mandamientos, nos tenemos que acordar del pueblo de Israel. Y aquí hemos venido por varias semanas hablando del pueblo israelita. ¿Cómo cansarnos? Si es que nos dieron ejemplos para bien, pero también ejemplos para la maldad. Pero la Biblia nos dice que Dios le dio mandamientos. Y algo que me llama la atención es que los mandamientos dados a Israel eran mandamientos para bendecirlos, para llevarlos a otro nivel. Si a alguien le tenía que importar, le tenía que interesar, era Israel. ¿Por qué? Porque esos mandamientos fueron dados para que caminaran con libertad, sin ofender a Dios al obedecerlos. Esos mandamientos fueron dados al pueblo israelita para bendecirlos, para hacerlos un pueblo especial. Si tú no te consideras un pueblo especial, es porque no estás viviendo los mandamientos de Dios, no los estás practicando. Y lo vamos a entender porque en Israel no solo encontramos un pueblo especial, sino también un pueblo duro de corazón. Y ese es el primer punto de esta mañana. Un pueblo especial para Dios, pero también un pueblo rebelde, difícil. ¿Cómo nos cansamos de hablar del amor de Dios? Nos tendríamos que cansar de hablar de nuestra propia rebeldía. Una rebeldía que hay veces no reconocemos. Una rebeldía que hay veces manejamos con hipocresía, con cinismo en el corazón. Pero recuerden, Dios escogió a Israel. ¿Y sabe qué me aterra de todo esto? Que no lo escogió para que Israel fuera una nación soberbia, una nación imperiosa, una nación que estuviera por encima de las demás. Dios la escogió porque Dios se enamoró de ella. Y yo te recuerdo algo en esta mañana: Dios está enamorado de ti, está decidido a bendecirte, y está tan decidido que sus promesas dicen que no te abandonará y no te dejará, que no hay problema que supere a Dios, que no hay situación que le gane a Dios. Su amor trasciende tu situación. Ese es Dios. Un pueblo especial, pero también un pueblo rebelde. Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Mi oración es que esta palabra penetre su corazón. Vamos a leer juntos, y hágalo con un rema especial. Gargaree la palabra, haga que se meta aquí, para que usted no confíe en el mundo, sino que confíe en Dios. Para que la palabra sea su castillo y su fortaleza.
para que sus expectativas no sean negativas, sino positivas en Dios, para que su fe se incremente y usted sea como el águila, para que usted vuele por encima de las adversidades. El secreto es amar la palabra, meterla en el corazón. Léala conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Versículo siguiente. Oye pues, Dios de pactos, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? Hoy. ¿Que te mando cuándo? Hoy. ¿Estarán dónde? Sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y dónde? El libro de Deuteronomio se le conoce como la segunda ley. No porque se tenga que promulgar una segunda ley, sino que era una repetición de la ley. El libro de Deuteronomio es un pequeño resumen de lo que es Éxodo, Levítico y Números. Cuando usted se para en el libro de Deuteronomio, especialmente en esta lectura, usted va a encontrar que Moisés estaba haciendo un excelente trabajo. Ese Moisés que no se cansa, ese Moisés que ama a sus hermanos. ¿En qué consistía el trabajo? Bueno, la generación pasada que había salido de Egipto había terminado, había muerto, y ahora se había levantado una nueva generación que no conocía a Dios. La tarea de Moisés era revelarle a esos hijos de los que salieron de Egipto quién era Dios y qué había hecho Dios con sus padres. Amados, ¿es usted ese Moisés que toma a sus hijos y les recuerda a sus hijos los caminos de Dios? Les recuerda que es temer a Dios, les recuerda que es apartarse del pecado. Hermano, cumpla la tarea de Moisés. Moisés estaba apuntando hacia la tierra prometida. Y si usted quiere que sus hijos lleguen a la tierra prometida, que es figura de Cristo, no se olvide de predicarles el evangelio. No se olvide de hablarles de Dios. No se olvide de exhortarlos. No se olvide de repetirle estas palabras. Y repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo harás intencionalmente en tu casa, altares familiares, y lo harás intencionalmente cuando camines con ellos. Eso hace Moisés. Mire, después de que Dios le da estas palabras a Moisés, Dios empieza a dirigirse al pueblo de Israel de una forma especial. ¿A cuántos aquí les gusta que los traten bien? A todos. La amabilidad abre puertas y Dios se pasa de amable. Y Dios empieza a mirar en Israel algo maravilloso. A pesar de su rebeldía, a pesar del corazón duro, Dios empieza a mirar cosas tan preciosas en Israel. Pero le deja claro
que aunque mire cosas preciosas en su corazón, le es necesario a Israel obedecer. ¿Quieres bendición? Obedece. ¿Quieres vencer el pecado? Obedece. ¿Quieres apartarte del mal? Obedece. No lo lograrás si no obedeces su palabra. Y me encanta cómo se dirige Dios a Israel, cómo se dirige a ti y cómo se dirige a mí todos los días de mi vida. Vaya conmigo a Deuteronomio. Capítulo 7, versículos 6 y 8, del 6 al 8. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. De nuevo, enamórese de la palabra. ¿O es usted de aquellos que mantiene el Salmo 91 empolvado en su casa, como arma de guerra o como un talismán? Hermanos, la Biblia está viva. ¡Viva! Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Palabras con las que Dios se dirige a Israel. Palabras que cautivan. Palabras que tienen peso de la palabra de Dios. ¿Has creído en alguien? Yo creo en Dios. Y cuando Dios habla, Dios sustenta su palabra. Y mira lo que dice Dios. Y esto tiene que confrontar nuestro corazón. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos de la tierra. Déjamelo allí. Mírelo, mírelo. Porque tú eres pueblo, ¿qué? La palabra santo significa que apartado. Yo te aparté para mí. Te quise para mí. Te amé con amor santo. Y te quise apartar para mí. Hermano, esto suena a riqueza. Esto suena a gracia. Esto suena a favor. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué? Especial. Y dice, más que todos los que están sobre la tierra, más que los cananeos, más que los fereceos, más que todo lo que termina en eteos, todo por encima de cualquier cosa, yo los escogí para que fueran un pueblo especial, pero no para que fueran especiales en sí mismos, con virtudes propias, con características propias, para que no se alaben. Es que soy yo el que los hago especial. Es que es mi presencia en medio de ustedes que los hace especiales. Porque ¿saben cuál es el mejor regalo que tiene la iglesia? Su presencia. Su presencia. Verso 7, por favor. No, y aquí es donde Dios me levanta, pero también me pone en su lugar. ¿No es un Dios franco? ¿No es un Dios sincero? ¿No es un Dios que no quiere engañar o no tiene tentación de engañar a nadie? No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Oiga esa palabra pegadora. Vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Verso 8. Sino por cuanto Jehová, ¿qué? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. ¿De la mano de quién? Yo los escogí. ¿No nos recuerda esto a las palabras de nuestro amado Jesús? No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os escogí para que lleven fruto y ese fruto permanezca. ¿Permanece el fruto?
¿Qué haces con la prédica de hace 8 días? ¿La tienes en tu corazón? ¿Perseveras en ella? ¿La tienes grabada en los tinteles de tu cabeza? ¿La tienes grabada en tu mano derecha para hacer lo correcto? ¿Quién sabe si sí? Tal vez no. Pero la realidad, mis hermanos queridos, es que Dios nos está diciendo que nos amó a nosotros, no porque tuviéramos características, no porque sobresaliéramos, sino que Él, y no se le olvide esto, decidió amarnos. Y eso nos enseña algo maravilloso, que cuando tú decides amar, entonces amas como Dios nos ha amado. ¿Usted está aquí? Nos recuerdan palabras maravillosas. Pero ¿acaso en el versículo 7 no nos desinfló un poco el Señor? Son insignificantes. Y me gusta porque no me siento humillado por Dios. Porque Dios humilla al pecado, pero ama al pecador. Levanta al pecador. Pero me gusta ese Dios que confronta. Ese Dios que deja las cosas claras. Ese Dios con el que no se puede jugar. Ese Dios con el que no se puede competir. Dios miró mi insignificancia, mi debilidad, mis incapacidades, y aún con ellas decidió amarme. A ver, ¿te buscarías un socio que no valga la pena? ¿Andarías con alguien que te lleve al fracaso? Pues Dios sí lo hizo. Pero como Él no conoce el fracaso, Él estaba decidido a darnos la victoria. ¿Te acuerdas de la prédica de la semana pasada? Peleando desde la victoria. Es que Él ya ganó, es que Él ya venció, es que Él nos bendijo con toda bendición celestial a nosotros que éramos insignificantes. ¿No nos parece esto maravilloso? ¿Escogerías a alguien que no vale la pena andar contigo? Cuando tú te devuelves un capítulo y vas al capítulo 5 del libro de Deuteronomio, encuentras los 10 mandamientos. Y encuentras los 10 mandamientos, y no sé si te has detenido, pero allí hay un mandato muy especial que dice que debemos de memorizar los mandamientos. Te pregunto, ¿los has memorizado? ¿Conoces los 10 mandamientos en el orden que Dios los expresó? Porque la orden que da Dios allí es: memoriza, guarda los mandamientos del Señor. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo: no te harás imágenes y no te inclinarás a ellos. Tercero, y es el que más violamos: no jurarás su santo nombre en vano. ¿Te has pegado un martillazo en el dedo? ¿Qué es lo primero que sale? Bueno, de la boca de un creyente: ay, Dios mío. No sé si sabías que pronunciar ese Dios mío es profanar su nombre. Te voy a dar una ayudita. Cuando te golpees en un dedo con un martillo o una almadana, apréndete este versículo: martillo me sois y armas de guerra. Para que ese martillo te recuerde cuánto duele guardar los mandamientos del Señor. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Quinto: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra. Sexto: no matarás. Séptimo: no adulterarás. Octavo: no robarás. Noveno: no mentirás. Y décimo: no desearás nada de lo que sea de tu prójimo, ni su mujer, ni sus hijos, ni su casa, ni su carro. Nada lo desearás. Y me encanta cómo termina el mandamiento número 10, porque es el único mandamiento que revela la codicia escondida que hay en nuestro corazón. Hay codicias que son escondidas, silenciosas, que físicamente no se pueden ver, pero cuando Dios dice en su palabra: no codiciarás, está diciendo todos codiciaron. Por eso me encanta Pablo. Pablo en sus cartas dice: en cuanto a la ley,
irreprensible. En cuanto a la ley, nadie me puede decir que yo he fallado. Pero cuando conocí el mandamiento, no codiciarás, entonces codicié y me di cuenta que era un pecador y que necesitaba a Cristo. ¿Cuál es el primer punto de esta prédica? Un pueblo especial, pero también un pueblo rebelde. Especial pueblo me sois vosotros. Que salga de la boca de Dios, eso es algo maravilloso, porque le creemos a Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que nos apoyamos en nuestra propia justicia. ¿Se ha apoyado usted en su propia justicia para acercarse a Dios? ¡Qué peligro tan grande! Yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo diezmo, yo paso al señor anciano de calle a casa, de calle a calle, yo paso al ciego y lo ayudo. ¡Qué peligro es cuando Dios nos dice que somos su especial tesoro, pero enseguida nosotros rechazamos lo que Dios dice, paraos en nuestra propia justicia? Y mire Dios lo que dice en Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 y 7. Y Dios apunta a la justicia inventada de nuestro corazón. No se lo olvide, inventada de nuestro corazón. ¿Te sientes perdonado? ¿Bajo qué requerimientos? ¿Bajo lo que dice Dios? ¿O bajo lo que tú piensas que es bueno? Porque eso es jugar con Dios. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 9. Y vamos a leerlo del 6 al 7 para que sacuda nuestro corazón. 1, 2 y 3. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Déjamelo allí. Si tú investigas la palabra duro de servir, en otras interpretaciones dice pueblo terco, que por más que se le repita que ordene sus pasos, no lo hace. Por tanto sabe que no es por tu justicia, no es por lo bueno que hagas, es por su gracia, es por su amor, es por su soberanía, es porque Él decidió amarnos a pesar de nuestra insignificancia. Verso 7. Acuérdate, maravilloso. No olvides que has provocado a la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Oiga, esto es tremendo. Hasta. Oiga, qué pueblo tan maravilloso. Desde que salió de Egipto, que lo sacó Dios con mano poderosa, hasta el día en que entró a la tierra prometida, provocaron a Dios en ira. Dice, hasta que entrasteis a este lugar, habéis sido como un pueblo especial, pero también un pueblo rebelde. Verso 8. Verso 7, hasta allí, perdón. Verso 7. Me encanta porque dice, te escojo no por tu justicia. O sea, sí tienes una justicia, pero esa justicia no le agrada a Dios. Ayer hubo un entierro en Colombia bien especial. Mataron a Marlon Pérez. Yo sé que es desconocido para ustedes. Un ciclista que ganó 5 medallas de oro. Y cuando yo escuché la noticia me llamó la atención, porque yo no lo conocía. A mí me encantan las noticias. Entonces decidí buscar quién era Marlon Pérez. Me metí y aparecieron los noticieros donde estaban mostrando qué le había pasado. Hace 3 días atrás, salió a tomar con un amigo. Se rieron, pasaron bueno y al final terminaron discutiendo. Marlon cogió para su casa hacia una vereda en Antioquia, Colombia, y cuando salió esa vereda en horas de la madrugada, su amigo alias el Barbas, se acercó
le pegó una puñalada en la vena y lo dejó allí. Pero no quiero ser como tan sanguinario en esta mañana. Me llamaba la atención lo que los noticieros, los amigos decían de Marlon Pérez, un gran ciclista. Un hombre que se quitaba la comida de la boca para dárselo a los demás. Un hombre que decidió ser pequeño para que otros triunfaran en el ciclismo. Un hombre cívico, un hombre ayudador, un hombre cariñoso, un hombre amable, un hombre que animaba a los demás. ¿Dónde está hoy? Yo no quiero mandarlo para un lugar. ¿Le sirvió su justicia? Para nada. Tendemos a apoyarnos en nuestra justicia para comprar a Dios. Y le voy a decir una cosa, Dios no hace acepción de personas, pero usted quiere ver a alguien rechazado por Dios, es cuando esa persona le dice: Señor, mira lo que hago, parecido al fariseo de la época de Cristo. Yo no soy como este publicano. Este publicano no diezma, este publicano no es ofrendador. Este publicano, y se volteó la torta de la historia. Y dice la Biblia que el publicano, estando de lejos, le decía a Dios: Dios, soy un pecador, no soy digno de ti. Y dice la Biblia que ese publicano fue entonces puesto a paz con Dios. ¿Dónde radica tu justicia? ¿Dónde radica la forma en que tú tratas con Dios? Porque te voy a decir una cosa, la única justicia que Dios acepta fue la que fue imputada en la vida y en la muerte de Cristo. Por Él somos salvos de la ira, y tú eres justificado por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Alábalo! ¿Qué te recuerda Romanos capítulo 3? Que te dice: no hay justo ni aún uno solo, ni tú ni yo. Nadie es justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, nos dice la Biblia. Hoy no puedo olvidar lo que dice Isaías capítulo 64, cuando dice que nosotros somos como el inmundo. Escúchalo. Somos como el inmundo, y nuestras obras como trapo de inmundicia, y nuestra vida como hoja que se seca, y nuestras iniquidades son atraídas como por el viento. ¿Será que no habrá de qué arrepentirnos? ¿Será que no habrá de qué pedirle perdón a Dios? Claro que sí. Nuestra justicia no la acepta el Señor. Dice el Señor: este pueblo duro de cerviz, duro para obedecer. Acuérdate, lo leímos en el versículo 7. No olvides que has provocado a ira a Jehová. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Hermanos, no cambiemos las bendiciones de Dios por la ira de Dios. Qué malos negociantes somos a veces. Somos malos retribuidores. Pero ¿sabe una cosa? Dios, mirando nuestra insignificancia, nuestra incapacidad, nuestra falta de poder para continuar adelante, mire, le sigo mostrando un Dios de amor. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 12 al 17. Qué cosa tan maravillosa. Y léalo con el corazón, léalo con el alma, porque son palabras de Dios para usted y para mí. 1, quiero el ánimo de la iglesia. 2 y 3. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Imagínense, ellos todavía no habían hecho nada, y Dios les dice: por lo que juré a tus padres, lo voy a hacer contigo. Verso 13. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. 14.
Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes la pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Wow. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo. Verso 17. No lo recordábamos la semana pasada. Yo soy el que peleo por ti. Tú exterminarás todas las naciones de la tierra que yo te dé, porque yo peleo contigo. Yo exterminaré todos los hábitos que te esclavizan, porque yo peleo por ti. Solo entrégame tu corazón. No nos basta sino con entregar nuestro corazón. Pero salte conmigo el versículo 21 y el versículo 22 de este mismo capítulo. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está ¿dónde? No, pero dígalo con ganas. Porque Jehová tu Dios está ¿dónde? ¿Dios qué? ¿Qué mensaje para las naciones enemigas? Yo estoy en medio de ti, pero no estoy como un pelele, ni como un muñequito de trapo. Estoy como Dios grande y temible. ¿Quién aquí puede medir la grandeza de Dios? Nadie. Es más, el libro de Apocalipsis dice: ¿quién podrá estar en pie delante de él cuando se encienda su ira? Usted está aquí. Verso 22. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, qué Dios tan inteligente el que tenemos. Lo hará poco a poco. Qué tan maravillosa la vida cristiana. Un día a la vez. Cada que vienes a la iglesia, añades un poco a poco a tu victoria. Cada que ayunas, añades un poco a poco a tu victoria. Cada que vienes avivando el fuego, añades un poco a poco a tu victoria. Hermanos, no se queden en casa. No se queden detrás de sus propias acciones y detrás de sus propios sentimientos. Amar a Dios implica estar al frente en el campo de la batalla, pagando ese precio. Es que te conviene a ti. Los mandamientos son para liberarte y para que puedas conducirte en este mundo con la libertad del Espíritu Santo. ¿Usted está aquí? Estos versículos que hemos leído solo nos dicen quién es Dios, que amó hasta lo sumo, sino que también nos dice quién es Israel, duro de cerviz y terco y obstinado. Pero ¿cuál es el mensaje para terminar este primer punto de parte de Dios a Israel? Pues lo encontramos en la Biblia, porque la Biblia está viva. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y esto lo leímos empezando en este punto. Pero qué bueno que se hiciera un rema en nuestro corazón, hermanos. Que se quedara en nuestra alma. Este es el mensaje de Dios para ti, Dios de pactos. Para mí, para Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos son? Verso siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios y de toda tu alma y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, y déjamelo allí, ¿dónde estarán? Y me encanta este versículo. ¿Sabe por qué? Porque es de los pocos versículos que no dice dentro de tu corazón, sino sobre de tu corazón. Estas palabras tienen que ser autoridad sobre tus sentimientos. Esta autoridad, esta palabra tiene que ser la palabra de Dios. Sus promesas, sus mandamientos tienen que ser una autoridad por encima de tus escenarios. No importa lo que estés viviendo. Dice, y las pondrás sobre, no dentro. Tal vez dentro te burlas de ellas. Tal vez dentro juegas con ella.
Pero la vida te está diciendo, ponlas encima para que sean la brújula de tu vida, la guía de tu corazón, para que no tropieces en tus caminos, para que veas luz donde hay oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es importantísimo. ¿Dónde las pondrás? Sobre tu corazón. ¿Qué versículos te memorizas? Porque yo esos 10 mandamientos me los memoricé. ¿Sabe para quién? Para mis nietos. Y cuando los veo, pregúntenle a la pastora: papi, los 10 mandamientos. Papi, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Vamos a repetirlos. Porque mi deber es que tu corazón sea para Dios. Lo estás haciendo. La repites. No te redarguye el no hacerlo. ¿Por qué esperas tanto de tus hijos cuando tú no das nada? ¿Por qué esperas que se vistan de Cristo cuando tú no los has enseñado a vestir de Cristo? ¿Por qué esperan que vivan del pan de vida cuando no les has mostrado quién es el pan de vida? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Israel? Israel, amar es obedecer. Y ese es el segundo y último punto de esta mañana. Amar es obedecer. Amar implica una entrega total. Y arranquemos con Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Será muy difícil esta frase, mis hermanos? Amar es obedecer. Quisiera repetirla conmigo. 1, 2 y 3. Amar es obedecer. Y está basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Léalo conmigo, por favor, a la voz de 3. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una entrega total es permitir que Dios tome el control de nuestra vida. Es una profunda dedicación en una relación personal con Dios. Le entrego todo o no le doy nada. Cuando tú lees el Salmo 103, versículo 1, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, mis emociones, su santo nombre. Amarás a Dios tiene que ver con entregarle todo el control de nuestra vida al Señor, en una profunda dedicación a Dios, en una relación constante. Pastor, escucha esto: es que fracasé, y te voy a enseñar algo que no debes de olvidar. Nunca el error de un cristiano dedicado lo terminará dejando en el fracaso. Hello. Nunca el error de un cristiano dedicado lo dejará en el fracaso. Se levantará como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alábelo. Dios relaciona el amor con la obediencia. Es amar a Dios por encima de todas las cosas. Si te acuerdas, los estatutos y los mandamientos, la mayoría estaban escritos en negativo. No matarás, no robarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vino el Cristo de la gloria y los cambió en positivo, y los cambió por 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Claro, y es que era preciso para la época de Jesús. Y para esta misma época, los hebreos del tiempo de Jesús tomaban este mandamiento y lo ejercitaban por fuera. Amo por fuera, pero odio por dentro. Y Jesús vino y tomó la ley y la explicó de la manera correcta, diciéndoles: no es así. Quien odia por dentro, asesina por fuera. Quien no perdona por dentro, es contado como un homicida por fuera. Tremendo.
Qué tan maravilloso nuestro Jesús, que le puso espiritualidad al mandamiento, que lo llevó a otro nivel. Claro, es que Él es mayor que Moisés. Oísteis que fue dicho: no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que odia a su hermano, que perpetra en su corazón pensamientos inicuos, ojalá se muriera, ojalá falleciera. Si no la cambio, te la envío. Si no lo cambias, te lo envío. Señor, ¿hasta cuándo? Pero la Biblia nos dice a nosotros que el mandamiento funciona cuando yo lo pongo por obra. ¿Por qué? Porque Dios lo puso por obra. ¿Se les olvidó? ¿Qué decía la Biblia? Yo les amo, no porque sean ustedes maravillosos. He decidido amarlos. ¿Qué significa eso? Amar es una decisión. Amo a través del mandamiento. ¿Usted está aquí? Amar es obedecer. Amar implica una entrega total de nuevo. Ahora recordemos, mis hermanos, para terminar, algo que tal vez usted no le puso cuidado. Cuando arrancamos en Marcos capítulo 12, y le voy a pedir que me ayude con eso, versículos del 32 al 34. Y yo quiero que me ponga cuidado porque aquí hay algo maravilloso, maravilloso, escondido en lo que leímos. ¿No le llama la atención que esto es un escriba de la ley? ¿No le llama la atención que Dios, que Jesús lo llama un hombre sabio? ¿No le llama la atención? Pues a mí sí me la llama. Porque Jesús, mire cómo termina diciendo estas cosas. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, yo creo que eso habla solito. Verso 34. Y este es el clave. Descubra algo que tal vez lo señala a usted o me señala a mí. Jesús entonces, viendo que había respondido ¿cómo? Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguna cosa osaba preguntarle. Qué frase tan triste metida en estos grandes versículos. Has respondido con sabiduría, pero no estás lejos del reino de Dios. No estás dentro. Casi entras. Y es que la distancia que hay, escúchelo, entre no estar lejos y estar dentro del reino es el infierno. Aquí posiblemente hayan muchos que no están lejos, pero seguro que Dios les está hablando en esta mañana y les está diciendo: no estás lejos. No porque tengas la información, no porque te sepas el versículo de que amas a Dios con todo tu corazón, eres salvo. Que no te pase lo de Marlon Pérez, excusado en su justicia, olvidó buscar a Dios. Fue bueno para con los hombres, pero no fue bueno para la justicia de Dios, para las exigencias de Dios. Es que Él es santo, Él es grande, Él es temible. Amados, no nos engañemos a nosotros mismos. Acompáñeme ya para finalizar a Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Y léalo con el alma. ¿Cuál es el título del segundo punto? Amar es obedecer. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? ¿Y haremos qué? Esto es maravilloso. Pastor, es que llevo años sin poder obedecer. Decide amar, porque si amas, viene Cristo y viene Dios y hace morada en ti. Versículo 24.
El que no ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído ni siquiera es mía, sino del Padre que me envió. ¿Usted está aquí? Esa palabra la dio Dios. El que no ama no guarda sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Termino preguntándote, como Jesús lo hizo con aquel escriba, ¿cuán cerca estás de Dios? Porque ese casi cerca no sirve para nada. Tienes que entregarte de todo corazón. O todo o nada. Colócate de pie, mi hermano querido.